buenos días a todos. Harto tiempo que no me tocaba estar acá. Muchísimo tiempo. Espero que se repita, que sea mucho tiempo más. No. Vamos, el Eloy, yo dije por qué sabía el título. No sabía, tenía acá la hoja, así que la leí yo. Por eso sabía el título. Y hemos estado estudiando sobre Marcos, sobre lo que ha hecho Jesús acá en su ministerio en la tierra. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que le he puesto el título como la alfombra roja. Yo sé que muchos a lo mejor al escuchar este como título o nombre se imaginan como cosas de la farándula, a lo mejor en este tiempo, como cosas importantes donde entran personas conocidas, artistas, cantantes, actores, y se despliegan alfombra roja para que ellas pasen. Y al ver esta alfombra roja, últimamente, ¿cierto? Vemos que la gente trata de imponer moda, estilo, demuestran las cosas que llevan, sus relojes, no sé, ropa de marca, y está todo rodeado de cámara, de micrófono, de flash, y todo el asunto ese que hay hoy en día para poder también criticar cosas buenas, cosas malas, las cosas que le agradan de esas personas. Y lo que hoy vamos a hablar, yo le puse la alfombra roja porque se despliega una alfombra roja para que pase una persona. No es roja la alfombra, pero se despliega, podríamos ir así como imaginándonos una alfombra para que ella pase. Y se pueden ver varias como puntos similares a lo que pasa cuando sucede este acto. Que podríamos ver los puntos que anoté yo acá, una carrera previa exitosa de la persona, una preparación antes de poder pasar por esta alfombra, una disposición de la gente en poder pasarle cosas para que pueda pasar o pueda caminar por esta alfombra. Muchas veces han visto ustedes que las personas hacen como un canje para poder, un canje, un reloj, un anillo o cosas así. Ventele, ver la alfombra roja entonces. La dieron. Y después sí, la entrada, ¿cierto? La entrada sí. Después la efervescencia que tiene todo el público, la gente que va a ver a esta persona especial. Y después la retirada de esta persona, ¿ya? Y le puse así la alfombra roja al título de hoy porque vamos a ver estos puntos. Después más adelante vamos a ir viendo lo que se asemeja. Y se encuentra en Marcos 11, del 1 al 11. ¿Ya? Oremos. Señor Padre Todopoderoso, gracias Señor le damos por este día. Gracias Señor le damos porque ustedes nos permiten poder abrir la Biblia, Señor, en poder ver qué enseñanza usted los puede entregar para nuestras vidas, cómo podemos asemejarlo más siempre a usted, Señor. Señor, permita que este día sea un día en donde podamos abrir nuestro corazón, nuestras mentes, las palabras, Señor, que podamos pronunciar, Señor, sean palabras tuyas para que pueda hablar a nuestras vidas, Señor. Acompáñanos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Marcos 11, del 1 al 11 dice, cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y Betania y frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está al frente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recondo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaba allí le dijeron, ¿qué hacéis desatando al pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús le había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Como le decía, la alfombra roja.
Antes de poder conocer a una persona famosa, a una persona conocida, tiene que tener qué cosa antes para que pueda hacerse conocida. Una carrera, algo como exitoso. Y sin duda Jesús al comenzar este primer versículo cuando dice se acercaban a Jerusalén, hace un cambio, un antes y un después. Está terminando su periodo donde él ya tenía su ministerio, donde habíamos visto en todo esto lo que llevamos de año y el año pasado, donde Jesús hizo milagros, donde Jesús atraía a mucha multitud, donde la gente quería acercarse a él, quería tocarlo, quería tener ese acercamiento para poder que Jesús pudiera hacer un milagro en la vida de ellos o presenciar algún milagro. Y mucha gente lo seguía, y era mucha gente lo que estaba siguiéndolo, y tenía, podríamos decir, una persona ya que era conocida. Y marca un antes y después, porque este era el antes, termina su periodo de ministerio, digamos así, en que todos lo conocen, en donde él anunciaba las buenas nuevas, lo que él venía, a lo que él venía, y comienza ahora el otro periodo, que es ya preparándose para lo que él vino a esta tierra a morir, ¿cierto? Pero en esa cruz y poder entregarlo a salvación. Él sabe que viene ese tiempo y este marca, digamos así, este primer versículo, un antes y un después. Un término a esa carrera exitosa, un término a ese que toda la gente alrededor lo podía conocer, lo seguía, quería estar cerca de él y todas las cosas que él hacía eran como que podían todas las personas ir como hablando de estas cosas, podían a lo mejor simpatizar con lo que él decía, con lo que no decía. Tenía muchos críticos también, recordemos los fariseos y los escribas que siempre también trataban de atacarlo, pero había mucha gente que lo conocía, que lo seguía, podía ser de corazón, porque creía en las buenas nuevas que él anunciaba, o podía también ser de todas las cosas que pasaban, de todas las maravillas que el Señor hacía. Imagínense presenciar un milagro así, querer presenciar los milagros que él hacía. También había mucha gente que caminaba, que quería estar cerca de él. Quería acá anoté unas preguntas para ir viendo cada punto. En esto lo que es la carrera exitosa, digamos así, previa antes de poder entrar a una alfombra roja o poder entrar en algo. No sé si usted, yo miro, siempre he mirado y hay mucha iglesia, pero nosotros somos iglesia, nosotros los que estamos acá. Somos como un pequeño grupo, una pequeña familia que estamos acá. Y no sé si ustedes le han sentido que a lo mejor se han sentido a lo mejor importante en algún momento, o grande, o que son merecedores de algo, porque a lo mejor tienen algún cargo, porque a lo mejor lideran un grupo, porque a lo mejor, no sé, pues en su trabajo le da bien, no sé, y de repente uno tiende a pensar que uno de repente merece algo mucho más, o se siente importante dentro del grupo de la iglesia. Y esto no es lo que quiere Jesús, aunque a lo mejor él gozaba de ese como éxito que todos lo conocían, y a lo mejor nosotros deseamos de repente en nuestro corazón el ser conocido, el ser importante, el poder hacer cosas, pero para mí mismo, mi propio, ¿cierto? Y tener esta carrera exitosa. Fijémonos y podamos también un poco poder pensar cómo ha sido nuestro caminar, nuestro previo actuar, estos días de acá, no sé, años anteriores, lo que ya hemos recorrido en la iglesia. Algunos ya llevan tiempo, algunos llevan poco, ¿cierto? Algunos años, algunos son nuevos, algunos son antiguos. Pero ¿cómo ha sido en nuestro tiempo acá de la iglesia? ¿Buscamos eso? ¿Hemos buscado el poder ser importante en nuestras mentes para poder a lo mejor ocupar algún cargo, a lo mejor ser un poco más relevante dentro de un grupo, de esta familia que somos acá, UCB Punto Mira? ¿O nuestro corazón está dispuesto a poder seguir al Señor y obedecerle? ¿Cómo ha sido nuestro actuar? ¿Cómo ha sido nuestro mirar, nuestro deseo en nuestro corazón? La importancia en poder ser alguien más importante por mí mismo, o importante para poder agradar al Señor, poder seguir su palabra. Acá en este versículo también, en el primero, donde marca un antes y un después, esa carrera previa a lo que fue su ministerio, todo lo que él hizo, también él los dice dónde se encontraba. Dice que se encontraba en Betfogé, que es un pequeño pueblo que significa casa de higos verdes.
y también se encontraba, decía que estaba en Betania, donde era el pueblo de María, Marta y Lázaro, donde ya había ocurrido un gran milagro. Por ende, ya todos igual lo conocían o habían escuchado de él ahí en ese lugar. Y también el monte del Olivo que se encontraba entre Betania y Jerusalén. ¿Ya? Y sigue la narración. Y ya hemos pasado al punto de la carrera previa. ¿Ya? ¿Cómo ha sido esa carrera previa a esta entrada? Y dice, ahora vamos al segundo punto, que se encuentra en el versículo 1 también, en la parte B. Y en el versículo 2, que es preparando su llegada, preparando esta llegada a esta alfombra roja. Alfombra roja que yo digo, pero no es textual que una alfombra roja en sí, ¿ya? Pero miremos que acá dice, Jesús envió a 2 de sus discípulos y le dijo, id a la aldea que se encuentra al frente de vosotros. Lo más seguro que era Betfagé, que era la que estaba como al frente, el que seguía en el caminar, si uno sigue el camino. Y dice, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre se ha montado. ¿Qué es lo que era un pollino? Era un asno, ¿cierto? Un burro chico, un hijo de asna, un hijo de animal de carga, ¿cierto? Pero también esto sucede para que se cumpla lo que había dicho la palabra sobre el profeta Zacarías también en Zacarías 9:9. Dice, alégrate mucho, hijo de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esto sucede igual para que se cumpla lo que ya había sido anunciado. Y también dice que ningún hombre ha montado. También esto hace referencia a que cuando no se montaba ningún, digamos así, en este caso un burrito, era un animal que era preparado para fines religiosos o para fines consagrados, ¿ya? Que era que ningún animal fue montado. Jesús realiza esta entrada, ¿cierto? Está preparando esta entrada, no en algo espectacular, no en algo que a lo mejor llamara la atención de todos. Imagínense que las personas que estaban en el otro lado, que lo seguían, que estaban cerca de ellos, ¿por qué lo seguían? ¿Por qué había esa efervescencia, esa, como digamos, como que todos estaban sobre la emoción, así sobre revolucionada? ¿Y por qué toda la gente lo seguía? ¿Por qué? ¿A quién esperaban? ¿A quién esperaban? A Jesús, sí, pero ¿a quién esperaban ellos? Al Salvador, sí, pero algo en especial en su mente. ¿A quién esperaban? Al rey. ¿Qué pasaba con ese rey? ¿Qué iba a hacer con ese rey? Ya, por los niños allá adentro a mí me contestan, por eso. ¿Ese rey qué iba a hacer? A liberar, ¿cierto? Ellos esperaban en su mente a un rey que iba a liberarlo, ¿cierto? Que iba a liberarlo, a un libertador. Entonces ellos a lo mejor esperaban que este rey viniera montado, no sé, en algo espectacular, viniera en una carroza, digamos así, en un caballo, no sé, como de Disney, digamos así, ¿ah? Imponente, en algo. Imagínense, en este tiempo, ¿cómo sería esa entrada? Espectacular, ¿no? Limosina, en un carro del año, moderno, ¿cierto? Su traje, ¿cómo sería a lo mejor? De marca, ¿cierto? Anillo, joya, cosas. Con corona, ¿cierto? Pero Jesús, nuestro Salvador, humilde, ¿cierto? Prepara su entrada en un pollino, en un animal a lo mejor que a lo mejor no era no tan significante, a lo mejor esperaban otra cosa. Y se cumple lo que había anunciado el profeta por medio de la palabra. Se cumple, ¿cierto? Lo que dice en Zacarías 9:9, lo que leímos recién. Esta entrada la estaba preparando humilde. ¿Cómo nosotros nos preparamos para poder acercarnos al Señor, para poder a lo mejor participar en la obra del Señor? Muchas veces esperamos que tener grandes cosas, tener grandes instrumentos, a lo mejor los músicos, o a lo mejor si trabajamos en el área de multimedia, grandes cámaras, cables, sonidos, micrófonos. Gracias a Dios lo tenemos. Tenemos un hermano también que es cierto que le gusta y ha dispuesto de todo ahí para poder tener esas cosas. Pero a lo mejor en nuestra vida también esperamos tener grandes cosas primero antes que servir al Señor. Podemos esperar a lo mejor tener esta entrada
prepararnos para esta relación con el Señor, primero poniendo estudios seculares, digamos así, no estudios como los de ahora, mi hermano, que, que están ahí escritos para estudiar, o a lo mejor esperando tener cosas materiales, o a lo mejor teniendo ropa, a lo mejor adecuada. ¿Cómo está haciendo nuestras vidas hoy en día? Está haciendo que antes que entremos a esa comunión del Señor, privilegiando cosas materiales, cosas grandes, cosas que nosotros queremos, o como dice acá el Señor, cosas humildes, que de repente son sencillas o insignificantes, o son lo más, digamos así, lo más sobrio que no llama tanto la atención para tener este acercamiento con el Señor. Preparemos nuestra vida, lo que quiere el Señor de nosotros, con cosas sencillas. El Señor no nos pide grandes cosas, a lo mejor material, grandes cosas fenomenales, sino que pide la sencillez de nuestro corazón, la humildad de nuestra vida, para poder trabajar, para poder estar teniendo este acercamiento, esta preparación para poder acercarnos a esta relación con Él. Así se prepara nuestro Señor Jesús, de forma humilde, de forma sencilla, preparándose para poder entrar y pasar. Era imaginaria la alfombra roja que he puesto como título. La preparación, acuérdense antes, la carrera exitosa. Segundo punto, la preparación a su llegada. Dice acá que no anuncia, Jesús le dice que vayan a buscar un pollino que lo van a estar ahí, va a estar atado, ¿cierto? El cual que nadie ha montado, desatarlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita. Antes de pasar al segundo punto, dice, igual el Señor anuncia que igual a lo mejor vamos a tener problemas, vamos a tener dificultad, vamos a tener algunas trabas a lo mejor. Porque acá le dice, vayan, busquen a ese animal, pero si alguien les dice algo, pueden pasar cosas, puede pasar esto. Así que el Señor, ahí viene el otro punto, que es lo que Él tienen que decir los discípulos. Pero nosotros también en nuestra vida, cuando busquemos ese acercamiento con el Señor de forma humilde, de forma sencilla, también pueden suceder problemas. Pueden haber trabas emocionales, materiales, familiares. Se pueden imaginar miles de trabas, sencillas, grandes, pero la segunda parte, que es lo que viene después, es bacán. Es lo mejor, lo que yo creo que es lo central de este tema. Una de las cosas centrales de este tema, punto importante, que es bonito, que me hizo harto pensar, que también es de la otra parte, la preparación de Jesús mismo para poder entrar a este lugar, pero también acá ahora habla sobre la disposición. La disposición, ¿se acuerdan cuando yo le hablaba? Cuando las personas se preparan para poder entrar como a digamos, a esta alfombra roja. Muchas personas de hoy en día, los artistas, ¿qué es lo que hacen? Para poder tener acceso a esos anillos, a esas joyas, a esos trajes elegantes, ¿qué es lo que hacen? Un canje, ¿cierto? Un cambio, no sé, voy para allá, oye, yo puedo vestir, no sé, esa ropa de marca en esta alfombra roja. Ah, sí, puedes. Oh, no puedo, a lo mejor no eres muy conocida, a lo mejor sí, ya. Y accedo, no sé cómo será ese tema. Solamente hago canje de librería, ¿no? De repente, pero no, no vaya. Y ¿cómo se? Me pasó un punto. El otro punto, acá está. El otro punto es la disposición. Y esta viene del otro lado, es de la otra persona que está al otro lado. La disposición que muchas veces el Señor a lo mejor los pide a nosotros. Y es la palabra a lo mejor un poco central de este tema, que si dice el versículo 3, dice, y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita. Que el Señor lo necesita. ¿Cuántas veces a lo mejor hemos sentido el llamado a poder trabajar en algo en la obra del Señor? No, que lo digan. El otro día ya hablé con alguien. No, te estoy mirando. Pero muchas veces nosotros sentimos ese llamado de decir, ¿saben qué? Yo creo que este es mi don. Yo creo que este es mi talento. Y me hago el tontito ahí, veo volar los pájaros, ¿cierto?
Y me doy vuelta, me doy vuelta, me doy vuelta. Y miro cómo está la necesidad. Miro que hay una necesidad y sé que ese es mi don y ese es mi talento. Y me doy vuelta, coloco trabas, espero grandes cosas antes de tener ese acercamiento. Espero cosas espectaculares, o a lo mejor tener más recursos, a lo mejor tener más cosas. Pero hay una cosa que el Señor nos dice en nuestra vida también. El Señor lo necesita. El Señor necesitaba en ese momento a este pollino. Iban a tener trabas, a lo mejor esos discípulos. Si alguien le dijese algo, decirle, el Señor lo necesita. Y estos hombres que hicieron, fueron y se lo pasaron. A lo mejor el Señor, claro, obviamente era conocido en ese lugar. Había hecho milagros, había predicado su palabra. Cientos de personas lo seguían, ¿cierto? Lo seguían, conocían de él. Y al decir, al Señor lo necesita, a lo mejor se lo pasaron al tiro, porque ya conocían quién era él. Y nosotros conocemos quién es nuestro Señor. Ha hablado en nuestra vida, ha obrado en nuestra vida, ¿cierto? Y muchas veces Él necesita de nosotros. Muchas veces Él requiere de nosotros. Requiere que nosotros pongamos nuestros talentos, nuestros dones al servicio de Él. Requiere que nosotros podamos participar de la obra de Él. Somos una iglesia, somos hermanos, somos un cuerpo en Cristo y todos necesitamos. Y el Señor necesita de nosotros que nosotros seamos operativos dentro de esta iglesia. Y el Señor necesita de cada uno de nosotros. Y que ese llamado cuando dice el Señor lo necesita, que el Señor lo necesita a cada uno de ustedes, sea como la respuesta de este hombre, de estos hombres que habían en aquel lugar, de ir y pasar lo que el Señor necesitaba. Muchas veces a lo mejor no tienen claro cuál es su talento, su don, pero sí muchas veces a lo mejor el talento o la cosa como que viene mal, el servicio. Muchas veces nosotros la disposición a poder estar ayudando a mover una mesa, una silla, cuando no sé, muchas cosas, ¿cierto? Muchas cosas. Y el Señor lo necesita. Cuando el Señor dice, el Señor necesita de ti, el Señor necesita de que tú puedas hacer esto, puedas trabajar en eso, y el Señor habla a nuestro corazón, y lo sabemos porque no sé cómo sucede, pero sucede. Sucede cuando sabemos que el Señor lo necesita de nosotros y lo dice, y nosotros lo hacemos loco, pero en vez de hacerlo loco, seamos como esos hombres y estemos con esa disposición de poder entregar lo que el Señor necesita de cada uno de nosotros. Ese era el mejor punto. Bueno, a mí me llegó. A lo mejor porque el Señor me estaba hablando y decía que necesitaba de mí en ese momento. Pero que también hable a su vida, y yo sé que el Señor necesita de cada uno de ustedes también en algo en especial. Después que ya tiene la carrera, digamos así, previa exitosa, la preparación, ¿cierto? Esta preparación humilde, el que necesita algo para poder entrar a ese lugar que él, ¿cierto? Y que si hay alguna traba que dijere, el Señor lo necesita y ellos acceden a poder pasar a este pollino. Viene la entrada y el despliegue de esta alfombra, digamos así como que uno se puede imaginar. Versículo 7, versículo 8 dice, y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Y también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Yo sé que conversé con una hermana sobre el tema de mi hermano Diego. Yo dije, no lo han subido. Y Diego cuando me estaba hablando de los dientes, yo le dije, a lo mejor lo subieron y no lo pusieron en el grupo. Claro, había sido así. No lo vi, hermano Diego. ¿Ya? Pero sí hablé sobre su tema con otras personas. Porque yo no lo vi, pero dije, a ver, ¿de qué habló? Porque a mí me dijeron esto. Me dijeron que muchas veces había que despojarse de cosas, como se despojó este hombre. Bueno, eso le había llegado a esa persona. Y imagínense, estas personas también se despojaron de cosas que tenían. Tenían sus mantos y se despojaron de sus mantos para ponerlo en el camino para que pasara el Señor. Esto sí, obviamente, era muestra de que ellos hacían esto en referencia en que iba a pasar alguien importante. Iba a pasar el rey, recibían al rey en su mente. Acuérdense, en su mente ellos creían que venía
el rey que lo iba a liberar de la opresión de los romanos, ¿cierto? Que iba a enaltecerlo a ellos, iban a ser lo más importante, todo. Pero ellos esperaban a ese rey. Entonces ellos que venían, entraba este rey. Oh, vienen pollinos, vienen un burrito. Ya, pero no importa, va. Venían y tiraban sus mantos sobre él, lo que ellos tenían, despojaban, lo ponían a sus pies para que ellos pudieran pasar. ¿Qué nosotros lo estamos despojando hoy en día? ¿Qué estamos dispuestos a despojarnos para poner a los pies de nuestro Señor Jesús? Miramos nuestras vidas, ¿estamos dispuestos a despojar un pedacito de ese manto? O a lo mejor lo voy a cortar nomás y colocar un pedacito, o ponerlo y sacarlo al tiro. ¿O estamos dispuestos como estos hombres de poder colocar los mantos para que el Señor pasara, para ponerlo a los pies de Él? ¿A qué estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a poner estos mantos? ¿A poder despojarnos de muchas cosas que están en nuestras vidas y los sentimos cubiertos? Porque el manto en ese entonces era como importante. Era algo que lo cubría, era una prenda importante para ellos. Pero se despojaban de ellos para que el Señor pudiera pasar. Está a sus pies. ¿Estamos dispuestos a desprendernos de cosas importantes de nuestras vidas para que ponerlo a los pies del Señor? ¿Los cuesta? ¿Los cuesta despojarnos de cosas? ¿Los cuesta? Más cuando son materiales, más aún, ¿cierto? Si no son materiales, no tanto. Si son pasajeras, mejor aún porque un ratito y después nada más. Pero despojarnos de cosas que a veces son importantes para nosotros, a veces los sentimos cubiertos en esas cosas, nos sentimos protegidos, es difícil. Es difícil. Pero estos hombres la ponían a los pies de Jesús para que pudieran pasar. Se desprendían de sus cosas. En señal de decir, ahí viene el rey, ahí viene el que nosotros esperamos. Pero nosotros también sabemos que Él es nuestro rey, ¿cierto? Y lo hemos recibido en nuestro corazón, la gran parte de nosotros, como nuestro rey, como nuestro salvador. Pero también hagamos como estos hombres y también podamos seguir el ejemplo de poder poner a sus pies, ¿cierto? Y poder despojarnos de cosas importantes, que a veces creemos que son importantes. Son importantes en nuestras mentes para nosotros. A lo mejor son cosas insignificantes al final. Cosas que a lo mejor son materiales, son pasajeras. Pero nos cuesta tanto desprendernos. Pero pongamos lo que el Señor nos pide, los que los sentimos cubiertos, a los pies del Señor, para que Él pase. Para que nosotros podamos reconocerlo también como nuestro Salvador, nuestro Rey. Y la puse en silencio y sonó igual. Después de haber pasado, viene el otro punto. Recuerden, la carrera previa, que fue exitosa. La preparación. Después, ¿qué es lo que venía? Disposición. Muy bien, Carlita. Después de la preparación, nada más. La entrada de la alfombra roja, digamos así. ¿Cierto? Y ahora, después que pasa la gente y va pasando como el artista famoso, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el público? Empieza a gritar, ¿cierto? Ay, grita más bonito, yo grito más feo. ¿Ya? Y viene, digamos, yo le puse a este punto la ovación de la gente que está ahí. Y porque dice en el versículo 9 y el versículo 10, dice, y los que iban delante, los que venían detrás, o sea que eran hartos, porque iban adelante, iban atrás, ¿cierto? Era harta la gente lo seguía. Daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en la altura. Dice signo de exclamación, obviamente era como, Hosana, ¿cierto? Gritaban fuerte. Imagínense la emoción en su mente. Traten de siempre recordar que todo el rato he dicho en su mente. En su mente. En su mente la emoción era, pero no en su corazón. En su mente la emoción era muchísima, ¿cierto? Y hicieron todos estos actos, todas estas cosas que hicieron y gritaban todo esto y decían, Hosana, palabra que significa salva ahora. Decía, ahí viene nuestro libertador, el que va a salvarnos ahora, Hosana, ¿cierto? Y le gritaban y gritaban cuando él iba pasando, luego que tendieron sus mantos y lo recibieron con estas palmas, ¿cierto? Ahí de los árboles, ahí a la entrada. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto también lo hacían a alusión a cánticos que ellos tenían también. Había un cántico en especial que se hacía en las fiestas de las tiendas, que
que se encuentra en Salmo 118, 25 y 27, cosas que ellos ya tenían arraigadas, cosas que repetían, cosas que celebraban, que formaban parte de cánticos igual que ellos tenían. Dice Salmo 118, 25 al 27, oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos haga prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Eran cánticos que ellos tenían, cosas que se le vinieron a la cabeza, cosas que tenían preparadas para la entrada del rey que ellos esperaban en su mente. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Reconocían que Él era el rey a quien esperaban en su mente. ¿Ya? Bendito el reino de David, enseñan, ¿cierto? Que también ellos sabían que procedía del linaje de David, aquel que esperaban, ¿cierto? Segunda Samuel, estos son como para que tengan referencia a algunos versículos. Segunda de Samuel 7:12 dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Esa es la promesa entre Dios y David, ¿ya? Y dice, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Romanos 1:3, luego más nuevecito, dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿Cierto? Aquí reconocían que venía del linaje de David. Por eso también gritaban esto y daban voces, porque ellos sabían que el libertador, el salvador, el rey que esperaban venía del linaje de David. Nosotros también muchas veces podemos exclamar, podemos decir de nuestra boca hacia afuera cosas como lo que hacían estos hombres. Estos hombres decían, ahí viene nuestro Salvador, bendito, reconocemos que tú eres nuestro Salvador, nuestro Rey, a quien esperamos. Pero ¿lo hacían a dónde? Porque después viene, lo hacían a dónde? En su mente. Yo repetía cada rato, mente. Porque su actuar era porque lo recibían en su conciencia, pero no lo hacían a lo mejor de corazón. Porque ¿qué pasa? Que después estos mismos hombres, no me quiero adelantar, pero ya ustedes saben lo que viene más adelante, pero estos hombres lo hacían de mente porque a lo mejor no lo hacían de corazón. Su actuar no era de 100% de corazón, porque más adelante en otro viene el lado D, ¿cierto? Donde todo esto se da vuelta toda la cara y pasa todo lo contrario. ¿Por qué? ¿Por qué pasa lo contrario? ¿Por qué acá es tan bonito, todo tan maravilloso? Reconocer, gritamos que ahí viene nuestro Salvador, la disposición de pasar lo que Él necesitaba, tendían todo lo que a lo mejor era importante para ellos en ese momento, como los mantos, se despojaron, ¿cierto? Lo ponían a los pies. Pero ¿por qué todo era maravilloso y después todo fue tan gris? ¿Fue todo al revés? ¿No era lo que esperaban? O en su mente ellos esperaban otras cosas. Pero la sencillez del Señor Jesús no viene. Ellos esperaban una liberación terrenal, digamos así, una liberación sobre la opresión de Roma, sobre que ellos querían ser más grandes que los demás, ¿cierto? Ellos querían cosas como tangibles, cosas maravillosas, cosas grandes, ¿cierto? Pero el Señor sí le viene a dar cosas grandes, sí viene a entregar cosas maravillosas. Pero eso es maravilloso, a lo mejor no es terrenal. Eso es maravilloso, a lo mejor no es tangible, digamos así, en lo material, a lo mejor en lo económico, en cosas de grandeza así, que nosotros los podemos imaginar, o en nuestra vista terrenal o mundana nos puede entregar. Pero el Señor te viene a entregar algo más importante. Él lo que quería entregar ese mensaje era de humildad, sencillez, y poder que ellos pudieran reconocer que Él era el Rey, pero no en sus mentes, en su corazón. Que nosotros pudiéramos estar dispuestos a poder entregar lo que el Señor necesitará, no de mente, sino de corazón. Que nosotros pudiéramos tender ese manto, colocarlo, despojarnos de nuestras cosas, que a veces nos sentimos tan seguros, ¿cierto? Y colocarlo a los pies de nuestro Señor, no de mente, sino de corazón. Y poder gritar, poder anunciar, poder decir que es nuestro Salvador, no de mente, sino
de corazón. Y eso es lo que busca el Señor de nosotros. Que nosotros podamos tener esta entrada, podamos tener esta disposición, no de mente, sino de corazón. Después dice que entró Jesús a Jerusalén, que al templo, ¿cierto? Mirando todo alrededor, las cosas, como anochecía, se fue a Betania, que era un lugar como más seguro, con los 12, esperando, porque él ya sabía lo que venía, pero todavía no era el tiempo. Pero quiero que nos quedemos con eso. Que podamos actuar como estos hombres, a lo mejor que es ejemplo, pero que sea un ejemplo mejorado. Un ejemplo donde no podamos solamente hacerlo de disposición de mente, sino de corazón. Podamos un poco recapacitar en nuestras vidas y hacerme esa pregunta. Lo que estoy haciendo, ¿por qué estoy hoy día acá? ¿Por qué estoy trabajando en la obra del Señor? ¿Por qué a lo mejor siento ese deseo de trabajar, de hacer algo? ¿Lo hago de mente? ¿De deseos personales? ¿O lo quiero hacer de corazón? Porque quiero reconocer que el Señor es mi Salvador y Él necesita de mí. ¿Ya? Que podamos quedarnos con eso. Así que, como dije, la palabra esa como importante, el Señor necesita de cada uno de nosotros. Pero necesita de cada uno de nosotros de corazón y no de mente. Oremos. Bendito Padre Celestial. Gracias, Señor, le damos por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque pudimos aprender en ella, Señor, que tú eres sencillo, que tú nos entregas un ejemplo de humildad, Señor, de estar a disposición, Señor, de lo que tú necesites, Señor, de nosotros, de que muchas veces nos pide que los despojemos de cosas, que nuestra intención sea de ponerla a tus pies, que nuestra intención sea de cuando tú dices que el Señor lo necesita, estemos dispuestos, Señor, y de poder proclamar, Señor, lo que tú eres en nuestras vidas, de lo que tú haces en mi vida y en mi corazón, pero no decirlo solamente con palabras, no de pensarlo en mi mente, no decirlo de emociones, sino que, Señor, tú predomines, Señor, y sintamos eso de corazón. Que tú hagas el cambio, Señor, y que podamos nosotros poder aceptar eso, Señor, en nuestras vidas de corazón, Señor, y no de mente. Señor, ayúdanos, Señor. Sé que muchas veces es difícil despojarnos de cosas materiales, muchas veces es difícil, Señor, poner en tus pies, Señor, cosas que a veces los sentimos que están cubriéndonos, Señor. Pero muchas veces, Señor, tú necesitas de eso, Señor, para que podamos avanzar, Señor, en ese encuentro, Señor, contigo. Señor, que pongamos tus pies, Señor, lo que tú necesitas para que tú puedas caminar, Señor, para que tú puedas avanzar y entrar en nuestras vidas y en las vidas de otras personas, Señor. Te lo rogamos, Dios Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.